La saga de Terminator tiene la misma cronología, se pueden ver todas sus películas como si fuera la misma saga, hay contradicciones, hay diversas sagas dentro de la misma saga. Pues vamos a verlo en este vídeo, en este primer vídeo de Terminator que hago para el canal. A mí Terminator es una saga que siempre me ha gustado, incluso las películas más malas que tiene la saga o las sagas que tiene Terminator las he disfrutado en el cine, aunque muchas son insoportables. Ahora veremos en el vídeo también un poco mi opinión sobre cada una de ellas y los bandazos que ha ido dando esta saga. Pero es una saga muy interesante porque además de ser más simple que un botijo, porque es máquinas enviando al pasado robots para exterminar a gente que le va a molestar en el futuro. Es una saga que le tengo mucho cariño porque las dos primeras, bueno, pues son dos clasicorros como una catedral y no ha dejado de hacerse cosas de Terminator. Hemos tenido muchas películas a lo largo de los últimos años y además una serie en Netflix de animación que he empezado a ver hace poco, así que todavía no puedo daros una opinión sobre esa serie, pero me parece que James Cameron dijo que podríamos ver otra de Terminator, así que parece que Terminator nunca va a terminar, para bien o para mal. Así que en este vídeo, que además estoy innovando con el formato, estoy haciendo el vídeo cuadrado, a ver qué tal queda, o sea, esto se trata de probar, pues me ha apetecido en este vídeo hacer el formato como cuadrado. ¿Por qué? Pues porque sí, no lo sé. Y vamos a aprovechar este vídeo para hablar de la cronología de la saga Terminator y si se pueden ver todas del tirón como en plan maratón o si en realidad no y tienes que ir haciendo parones. Vamos a verlo. Bueno, empezamos con el monstruo, con Terminator, con la primera película de la saga, una película que nos dejó locos. Bueno, en la época en la que salió yo no existía, pero cuando la vi siendo pequeño en VHS, pues es un clásico, ¿no? Tendemos siempre a que nos guste más la segunda, ¿no? Pasa un poco como con Alien, ¿no? Que hay gente que no recuerda con tanto cariño la 1, Alien el octavo pasajero, y con más cariño la 2 porque tiene más acción, es más movidita y seguramente cuando éramos niños nos apetecía ver más Aliens el regreso o Terminator 2 que las dos primeras, ¿no? O sea, que Terminator 1 o Alien el octavo pasajero. Cuando uno se hace mayor, le gusta más la primera, le gusta más la primera. Por lo menos en Alien sí que me gusta más la primera que la segunda. En Terminator no sabría qué decir. Me gusta mucho la primera, pero es que la segunda es muy buena. Es increíble. Entonces, bueno, hablando de la primera, sale la primera y ¿qué nos cuenta la primera? Básicamente es que en el futuro va a haber un apocalipsis, va a haber una inteligencia artificial llamada Skynet que arrasará al ser humano, intentará destruirlo, pero esta inteligencia artificial ha encontrado a un enemigo, que es John Connor, que es el líder de la resistencia humana, que por lo que parece acabará destruyendo a Skynet o le está dando bastantes problemas en el futuro. Por lo tanto, lo que hace Skynet es inventar una máquina del tiempo y mandar a uno de sus robots, a un Terminator, a Arnold Schwarzenegger, a el pasado para destruir a Sarah Connor, que es la madre de John Connor, ¿vale? Evitar que John Connor directamente nazca. ¿Qué pasa? Que Skynet, sin darse cuenta, entra en lo que se llama profecía autocumplida, que es mandando ellos al Terminator y John Connor mandando a Kyle Reese a proteger a su madre, a Sarah Connor, realmente está creando su propio nacimiento porque es Kyle Reese el padre de John Connor. Y si Skynet no hubiera mandado a un Terminator a destruir a Sarah Connor, Kyle Reese no hubiera ido al pasado. Por lo tanto, John Connor no habría nacido y Skynet ganaría la guerra. Es decir, que Skynet es la propia artífice de su destrucción, es una profecía autocumplida. La cuestión es que vemos eso, un Terminator va a destruir a Sarah Connor, Kyle Reese le protege, al final Kyle Reese muere, pero ha dejado embarazada a Sarah Connor y el Terminator también es destruido. Pero además no solo hay profecía autocumplida con el embarazo de Sarah Connor por parte de Kyle Reese, que viene del futuro, sino es que además, cuando se destruye el Terminator al final de la película, se quedan algunos restos del Terminator y esos restos serán utilizados en la secuela por una empresa para crear a Skynet. Por lo tanto, Skynet también es no solo el artífice de su destrucción, sino de su creación, porque mandando al primer Terminator causó que se creara Skynet, ¿no? Es un bucle temporal brutal. Llegamos a Terminator 2 y en esta película se nos cuenta que John Connor creció y vive con una familia de acogida porque su madre, Sarah Connor, está en un psiquiátrico porque, claro, va diciendo por ahí que viene el apocalipsis, que vienen las máquinas y nadie le cree, ¿no? Que vienen los robots y nadie le cree. Entonces, Skynet, desde el futuro, manda a otro Terminator para destruir a John Connor, el T-1000, ¿vale? Un Terminator nuevo
con mejor tecnología de metal líquido, que eso va a intentar destruir a John Connor de nuevo para evitar, pues eso, pues que le dé problemas a Skynet en el futuro. Y los buenos, John Connor, la Resistencia, envía a un Terminator programado, que en este caso es Arnold, ¿no? Para proteger a John Connor. Entonces, esta película nos cuenta esa batalla entre esos dos Terminators, que no habíamos visto en la primera, porque en la primera solo había un Terminator malo. En esta película tenemos a dos Terminators, uno bueno y uno malo, luchando uno para destruir a John Connor y otro para protegerle. ¿Y qué pasa al final de esta película? Aquí es donde se abre un pedazo de melón, porque James Cameron en esta película hace lo mismo que con Aliens el Regreso, y es que finiquita la saga. Lo hizo también en Aliens el Regreso, si os fijáis. James Cameron extingue a los xenomorfos. Hasta donde conocemos, extingue a los xenomorfos. Porque expulsa a la reina del espacio, que podemos darla por destruida, y la explosión en Haldis Hope, que afecta también a la nave de los Space Jockey y a sus huevos, termina con todos los huevos, con todas las especies de alienígenas de la película. Por lo tanto, James Cameron cerró en Aliens el Regreso. No dejó espacio para la 3. De hecho, fijaos cómo empieza la 3, con ese huevo ahí pegado en esa nave en la que va Ripley y compañía, que dice, pero no tiene sentido que haya un huevo ahí. ¿Quién ha puesto ese huevo, no? Gente diciendo, no, es la reina que cuando se sube a la nave deja un huevo. ¿Que deja un huevo de qué? O sea, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. O sea, claro, empezar Alien 3 ya tenía un problema. Es que, ¿de dónde sacan los aliens? Porque los ha extinguido todos James Cameron. Bueno, pues aquí el majo de James Cameron hace lo mismo con Terminator. Llega al final de la película, los protagonistas han evitado la creación de Skynet, han evitado el juicio final, por tanto han salvado la Tierra, han salvado a la humanidad y al final pues destruyen al T-1000, a los restos del Terminator de la primera película y al Terminator bueno. Todo se destruye para evitar que nadie crea a Skynet de nada, o sea, que se salve la humanidad en el planeta, ¿no? Pues eso es lo que hacen en Terminator 2. Y acaba la película y la película se ha cerrado. Empieza con una primera película y cierra con una secuela. Y ya está. Eso es lo que nos cuenta James Cameron. Pero no vamos a parar de hacer películas, que Terminator da dinero. Así que llega Terminator 3 años después, repitiendo la misma fórmula que la 2. ¿Por qué? Porque la 2 funcionó mucho, gustó mucho, es un clásico. Entonces, de pronto llega Terminator 3 repitiendo la misma fórmula. Arnold llega como un Terminator programado por los buenos para proteger a John Connor y a su mujer, y una Terminator, esta vez mujer, es enviada también por Skynet, pues precisamente para lo contrario, para destruir a John Connor, a su mujer y todo el rollo. Entonces, la película nos cuenta que, claro, dices, pero vamos a ver, al final de la 2 no habíais evitado el juicio final. Entonces, ¿aquí qué está pasando? ¿Por qué hay Terminators viajando al pasado? No debería haber. Bueno, pues lo que ocurre es que en esta peli te cuentan que no se evitó el juicio final, sino que se retrasó. O sea, Sarah Connor y compañía evitaron en la 2 retrasar el juicio final, se inventan esto, porque realmente lo evitaban, pero se inventan que lo retrasan y por lo tanto así continúan con el juego y continúan con el apocalipsis contra las máquinas, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que en esta película nos cuentan que Sarah Connor se murió, no sale Linda Hamilton, la matan fuera de cámara y sí que está John Connor, ¿no? Cosa que luego veremos más adelante en la última película que fue al contrario, pero bueno, luego llegaremos ahí. Y nada, esta película nos cuenta cómo los protagonistas intentan evitar que Skynet se active, pero realmente no lo evitan, se encierran en un búnker al final y bueno, pues se desata ese apocalipsis de las máquinas al final que dará pie pues, a esa guerra futurista de humanos contra máquinas que liderará John Connor. Y entonces llega Terminator Salvation, la película más original que ha tenido la saga. ¿Por qué? Porque esta película ya no nos cuenta viajes en el tiempo, ya no nos lleva a otra época. Esta película nos cuenta la guerra que se está produciendo ya directamente en el futuro, con John Connor intentando liderar a la resistencia. Y esta película es una película que tiene amantes y tiene detractores. Es una película que odias o te encanta, es lo que yo he visto hasta ahora con la gente. Cuando preguntas, pues es una película que hay gente que dice, oye, pues a mí me encantó, me gustó ese giro fresco que tiene, de que ya te lleva un poco al futuro. Y hay otra gente que dice, madre mía, qué patata de película. Bueno, esta película realmente sería una continuación de la 3, donde queda la 3, que es ya con el apocalipsis, pues unos años más tarde John Connor está en la resistencia y esta película nos cuenta pues cómo se desarrolla esa guerra en el futuro. Aquí nos añaden al personaje de Sam Worthington, que es una especie de Terminator pero con órganos, una cosa nueva, y realmente nos cuentan en esta película que el plan de Skynet es
no me ha funcionado nada lo de los viajes en el tiempo, así que lo que voy a hacer es intentar atraer a John Connor hacia mí para destruirlo directamente en el futuro y así, pues que no me la líe cuando sea líder de la resistencia, que no me la líe y ya está. Entonces me evito esto de los viajes en el tiempo, que son muy caros, pues intento destruir a John Connor directamente, ¿no? Bueno, pues lógicamente no lo consiguen, casi lo consiguen, pero no lo consiguen. Y la película termina con que podría haber una siguiente película que nos contaría ese final de la guerra que encadenaría con los viajes en el tiempo de los Terminators. Pero esto, nunca vimos una película que continuara esta Salvation, pero sí que nos lo cuenta más o menos en la siguiente. Unos años después llega Terminator Genesis, una película que nadie esperaba, una película que esta vez protagoniza Emilia Clarke siendo Sarah Connor. Digamos que son los mismos personajes pero cambian de reparto. No pasa con Arnold, que vuelve a interpretar al Terminator. Claro, el final de esta película sería la continuación de Salvation, es decir, que los humanos han conseguido ganar a Skynet con el liderazgo de John Connor y llegan hasta el final de Skynet, hasta destruir Skynet, y el último acto que está haciendo Skynet es precisamente mandar al primer T-800, al primer Arnold, a matar a Sarah Connor, que es los eventos de la primera película. Digamos que se une el final con el principio. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que vemos ese momento en el que ese Terminator es lanzado al pasado y John Connor envía a Kyle Reese, sabiendo además que va a ser su padre, lo envía al pasado a proteger a su madre. Hasta este punto es simplemente enlazar el final de esta saga, el final del futuro, con el principio de la saga, que sería cuando Sarah Connor es perseguida por el Terminator, ¿no? Y le protege Kyle Reese. ¿Qué pasa? Que aquí se produce un cambio y cuando llega Kyle Reese al pasado para proteger a Sarah Connor, imitando la primera película, resulta que Sarah Connor ya está junto con un Terminator, con un Arnold, que además es como más viejo, está más mayor. Y claro, aquí ha cambiado algo en la línea temporal. Se ve que alguien mandó un Terminator para... O sea, Skynet mandó un Terminator para destruir a Sarah Connor cuando era niña, cosa que no había ocurrido nunca. Pero se envió un Terminator para destruir a Sarah Connor cuando era una niña. También se envió un Terminator para protegerla, que es este Arnold. Y claro, desde niña ya Sarah Connor ha tenido constancia de todo el rollo y sabe en qué momento llegará Kyle Reese. Entonces, claro, aparece para salvar a Kyle Reese, que es un momento totalmente extraño porque esto no tenía que ocurrir así, tenía que ser al revés, ¿no? Entonces es Sarah Connor la que le dice, ven conmigo si quieres vivir, a Kyle Reese, al otro está así con los ojos así flipando, digo, pero ¿qué es esto? Estás un poco como tú cuando ves la película y dices, pero esto no es lo que yo recuerdo. Bueno, pues ahí, en esta película lo que nos cuentan es que hasta este momento la saga pues había seguido una trama lineal y no contradictoria, y de pronto llega esta película, Terminator Genesis, y le dan un vuelco a la línea temporal y la barajan así como ¡ay, cambios! Entonces resulta que la película al final tiene como que el malo es John Connor, el propio John Connor, mandando al pasado también, como para crear Skynet también, pero además es un Terminator por dentro. O sea, es una paranoia esta película brutal. En general es una película horrible, desastrosa. Puede tener alguna escena interesante, puede tener alguna escena salvable, ¿no? Al principio pues sale el T-1000 también. Pero este gazpacho de cosas de la saga que me estás haciendo, ¿qué es? Y en general pues es una película que no gusta y que no cumplió con las expectativas, la verdad. Y por último, cuando nadie lo pedía, aparece otra película de Terminator llamada Terminator Dark Fate, Destino Oscuro, en la que se nos cuenta que Sarah Connor sí está viva y ya no existe Skynet, y hay otra especie de Skynet y hay otro tipo de Terminator. Entonces dices, ¿pero aquí qué está pasando? Bueno, pues está pasando justamente lo que iba a hacer Neil Blomkamp en la saga Alien. Neil Blomkamp, si no se lo hubiera impedido Ridley Scott, llevaba idea de dirigir Alien 5, que iba a ser Alien 3. Es decir, iba a descanonizar todas las películas de Alien desde Alien 3, ¿no? Entonces, las únicas que iban a valer eran Alien el octavo pasajero, Aliens el regreso y
su película, que sería la verdadera Alien 3, la verdadera Alien 3 canon, ¿vale? Respetando más cosas que Alien 3, que se cargó a los protagonistas al principio. Bueno, ya sabéis, lo hemos hablado muchas veces. Pues esta película, esa Alien 3 de Neil Blomkamp, no llegamos a verla, se canceló, se le impidió ese proyecto, pero aquí en la saga Terminator sí que lo hemos visto. Y es que Dark Fate es esa Alien 3 de Neil Blomkamp. Es una película que descanoniza desde Terminator 3 en adelante. Es decir, esta película, Dark Fate, respeta el final de James Cameron de Terminator 2. ¿Por qué? Porque es lo que os decía yo antes. Terminator 2 termina con el juicio final, salva a la humanidad. Entonces, claro, esta película arranca desde ese principio. En lugar de hacer como Terminator 3, que decía simplemente que se ha retrasado el juicio final, ya tramposo, pues no. Esta película lo respeta, simplemente que se añade otra Skynet. Dice, no, si Skynet no existe en el futuro, es otra cosa, que se llamaba Legión, me parece. Pues aquí pasa eso, que al principio de la película un Terminator que fue enviado para destruir a John Connor, que todavía tiene esa programación, aunque Skynet ya no existe en el futuro, tiene ahí una paradoja en la cabeza, pues tiene la misión de destruir a John Connor y destruye a John Connor cuando es un niño. Es el principio de la película. Sarah Connor está con John Connor haciendo su vida después de haber evitado el juicio final, pero ese Terminator que se ha quedado rezagado con esa misión de destruir a John Connor, destruye a John Connor y Linda Hamilton, Sarah Connor, se queda sola, se queda sin su hijo. Es lo que os decía de al contrario de Terminator 3. En Terminator 3 John Connor sigue vivo, pero Sarah Connor murió. Aquí es al contrario. Aquí John Connor murió porque ya no iba a ser el líder de la resistencia, o sea, con su muerte no se impide nada, pero Sarah Connor se queda viva. ¿Qué pasa? Pues que Sarah Connor se queda con eso de decir, cuidado que van a venir más Terminators, cuidado, ¿dónde está el Terminator que acabó con mi hijo, que quiere venganza? Y nos cuentan que hay otra Skynet en el futuro, esta Legión, que básicamente es como Skynet, es una inteligencia artificial que ha causado un apocalipsis en el futuro, ha causado una guerra y también tiene como una especie de Terminators. En esta película vemos a una Terminator, o sea, a una humana mejorada que va al pasado para proteger a la nueva Sarah Connor, porque es una nueva Sarah Connor, que también será la líder, o sea, en lugar de John Connor siendo el líder de la resistencia, ahora es esta personaje, esta chica, que será la líder de la nueva resistencia contra Legión. Es básicamente lo mismo, pero cambiando los nombres. Y también manda esta legión a un Terminator nuevo, que es como una mezcla entre el T-800 y el T-1000, porque tiene como una coraza de metal líquido, pero también por dentro es metal normal, entonces se puede dividir, pueden ser como dos Terminators al mismo tiempo, eso es original. Y nada, y esta película nos contó pues que surge otra nueva inteligencia artificial y hay que luchar contra ella. En esta película tenemos a Arnold Schwarzenegger también, haciendo de ese Terminator que mató a John Connor, pero que se arrepintió y formó una familia. Y a Sarah Connor, pues en plan vengativa, pero que al final se unen y tal contra esta nueva amenaza. Es una película que, a grandes rasgos, a mí no me parece terrible. Yo cuando la vi en el cine, a ver, me pareció decepcionante porque creo que se están inventando ya demasiadas cosas, pero me pareció bastante mejor que Génesis. O sea, Génesis me pareció una castaña y esta película mejoró algo. No es buena, pero mejoró algo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿se pueden ver todas estas películas en un maratón y todas forman parte de la misma saga? No, no se pueden ver. Para mí, hay tres sagas diferentes en la saga Terminator. Está lo que yo considero la saga buena, la saga original, que es la 1 y la 2. Es una película que empieza y una secuela que termina la historia. Y ya está. Y tú ves Terminator 2 y acaba todo y se destruye Skynet y se salva la humanidad y fin. Y James Cameron empezó y cerró la historia y se acabó. Esa sería la saga clásica, la saga buena, la que a mí me gusta ver. Luego tenemos como la saga expandida, que sería Terminator 1, 2, 3, Salvation y Genesis. Esas estarían dentro de la misma saga. Si tenemos en cuenta que la 3 nos dice que el juicio final no se evitó, sino que solo se retrasó, pues entonces, claro, pues sí que cabe en Salvation y sí que cabe Genesis, que empieza canónica y luego cambia en la propia película la línea temporal, pero empieza canónica. Por lo tanto, la segunda saga que tendría sería 1, 2, 3, Salvation y Genesis. Esas 5 películas serían otra saga de Terminator. Y luego además tienes la saga que incluye Dark Fate, que sería 1, 2 y Dark Fate, ¿vale? O sea, ahí desecharías por completo la 3, la 4 y la 5. O sea, la 3
la de Salvation y la de Genesis. Esa la desecharías. Entonces, claro, tienes 3 sagas a donde escoger. La saga que solo es 1-2, la saga que solo es 1-2 y Dark Fate, y la saga que es 1-2-3, Salvation y Genesis. Esas son las 3 sagas que yo veo dentro de la saga Terminator, y eso ya es una cuestión de gustos, de si te las quieres ver todas seguidas, aunque haya incoherencias, o si solo te quieres ver una saga concreta de las que he mencionado. Yo ya os digo que yo me quedo con 1 y 2. O sea, 1 y 2 es un maratón muy corto, porque solo son 2 películas, pero verte 1 y 2 seguidas a mí me parece maravilloso. Ya verte 1 y 2 y Dark Fate, ahí hay un salto de tiempo además bastante tocho y de calidad. Entonces, claro, pues me. Y ya verte 1, 2, 3, Salvation y Genesis, es que claro, Genesis para cerrar el maratón te queda un mal sabor de boca. Por eso prefiero verme 1 y 2. Pero bueno, la cuestión es que dentro de Terminator pues está este gazpacho de incoherencias y de sagas, que ya os digo, para mí están estas 3 sagas, no sé cómo lo veis, dejadlo en comentarios. Es una saga que me gusta mucho y me gustaría hablaros más también de Terminator, porque aunque se salga un poco del tema Aliens o Predators, pues es una saga de ciencia ficción que a mí me encanta y me apasiona, y a día de hoy está como también muy presente con el tema de las IAs y tal. No digo que lleguemos a eso, desde luego, espero que no, pero es una saga muy interesante y James Cameron hizo un muy buen trabajo en las 2 primeras. Así que nada, esto sería un poco la conclusión de este vídeo, de las sagas que hay dentro de la saga Terminator. Dejadme en comentarios qué opináis, os gusta mucho Terminator, os gustaría que hablara más también de Terminator, que os comente algo de la serie de anime cuando me la termine, la serie que está en Netflix. Y nada, recordaros que os podéis suscribir al canal si no estáis suscritos, darle a me gusta al vídeo, comentar para apoyar el vídeo también. Y tenéis también el canal de miembros de los Space Jockey por si queréis tener ventajas exclusivas con el contenido del canal, como ver los vídeos antes que nadie o aparecer en los agradecimientos de los vídeos. Un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.